esta tarde estamos con un invitadazo de lujo. Primero quiero presentar a mi co-host, Mayra Batalla, que ahí está. Eh, Hola. y nuestro invitado de lujo esta noche hablando de este tema tan importante que es el racismo en México. Pepe Aguilar o José Antonio Aguilar. Hola. Hola, muchas gracias Maya, Mayra, por la invitación. Estoy feliz de poder estar aquí para platicar de este tema tan importante que ahorita pues está on fire. Te agradezco muchísimo tu intención de jugar este juego con nosotras. ¡Qué emoción! Y pues nada, démosle nomás. Primero, ¿cómo fue que Racismo MX nació para ti? Yo sé que tú eres economista por la ITAM y luego tienes un MBA por la Universidad de Essex en el Reino Unido y en algún momento decidiste cambiar de rumbo. ¿Qué fue lo que hizo que fueras el fundador de Racismo MX? Obviamente, como la mayor parte de las personas en este país, pues desde chavo, al ser un hombre de tono de piel morena, pues viví ciertas circunstancias y me fui dando cuenta que pues que algo no estaba bien, ¿no? Y cuando vas creciendo y te vas dando cuenta, dices, no, pues seré yo el problema, y desde comentarios, miradas, desde en el seno familiar, hasta ya cuestiones sociales o acceso a lugares, te vas dando cuenta. Pero lo que realmente cambió mucho mi visión es justamente vivir fuera, ¿no? Viví en Inglaterra y luego estuve un tiempo en Sudáfrica, lugares donde el tema del racismo se habla abiertamente, o sea, no hay un tabú como en México, y Sí, eso sí. me hizo justo preguntarme, ¿por qué en México no hablamos de este tema abiertamente, ¿no? Y entonces cuando regreso y hago conciencia de todos estos capítulos que viví durante toda mi vida de racismo, dije, claro, eso era racismo, y hay que hablarlo. Y entonces me metí a estudiar en la UNAM racismo, xenofobia y todos estos conceptos. Y eso me llevó a decir, hay que abrir la plataforma, vamos a hablar del tema. ¿Cómo? Pues por medio de información, educación y contenido digital. Entonces, pues es Racismo MX. Lo han hecho extraordinario. Ahorita, sobre todo, es un referente importantísimo. Tienes este decálogo de cómo funciona el racismo en México, porque además es importante decir cómo el racismo, aunque si bien es un mal mundial, se desarrolla de manera particular dependiendo el país, la región del mundo en donde suceda, dependiendo de su historia. En México sucede a partir de la colonia, a diferencia de en Estados Unidos, por ejemplo. Cuéntanos cómo se gesta el racismo a partir de la colonia. Así es, pues bueno, racismo ha habido siempre, ¿no? Y en la época de prehispánica, digamos, donde estaban los pueblos originarios, los aztecas, otomíes, los tlaxcaltecas, ya había un cierto tipo de jerarquización, no tanto de raza, porque, ojo, el concepto de raza es relativamente nuevo, ¿no? O sea, digamos que todo este concepto de raza es del siglo XIX, pero en ese momento era más como la etnia o la nación a la que te adscribías. Pero ese tipo de racismo no es el que vivimos hoy. El racismo que vivimos hoy es un racismo, digamos, que viene de la colonia europea. O sea, es decir, que cuando los europeos salen a colonizar el mundo, Asia, África y desde luego América, ese orden colonial es el que hoy día todavía vivimos. ¿Y cuál es ese orden colonial? Pues desde luego el europeo, el conquistador, de tono de piel blanca, de ideas europeas, prevalece sobre el mundo indígena y que desde la perspectiva europea se ve como atrasado y todo. Entonces, ahí es donde se gesta el racismo mexicano, desde luego la conquista y todos los 300 años de la colonia. Pues uno de los datos que me llamó mucho la atención es que dice que 1 de cada 10 personas con tono de piel oscuro tiene educación superior, mientras que 1 de cada 4 personas de piel clara pudo ir a la universidad. Y luego otro que me llamó mucho la atención es que 2 de cada 100 personas de piel oscura alcanzan a ser parte de la población más rica, mientras 1 de cada 3 personas de piel clara llega a serlo. Así es. Pues justamente lo que dice Mayra sobre estos datos de Oxfam es que, claro, esa es la esencia del racismo. O sea, el racismo no es una simple violencia verbal, ¿no? O sea, no es, ay, me dijo güera de rancho o me dijo tal.
el racismo es algo que es sistemático e histórico. Y justamente los datos que da Oxfam muestran eso. O sea, las personas de tono de piel morena, que generalmente están asociadas a antecedentes indígenas, pues claramente en el tiempo, desde la colonia y todos estos siglos, pues hemos ido sistemáticamente dejándolos atrás hasta que hoy día tenemos esos datos. También creo que sucede una cosa particular con nosotros, que es que hay un pantone más extendido y que entonces se disuelve más el conflicto. En Estados Unidos es claro, es blanco, negro o minorías, ¿no? Y las minorías, de hecho, las otras minorías, los asiáticos, los mexicanos, han ido cobrando importancia, digamos, también sus luchas con los años, pero son más nuevas esas luchas. La primera lucha era mucho más claro porque era blanco-negro, y unos eran esclavos de los otros. Entonces, había una cosa como clara que hizo que la lucha fuera más evidente, pues, era mucho más frontal. En México no. Uh-huh. Y a mí lo primero que me gustaría decirle a la gente es que todos somos racistas. Fuimos educados en este sistema. Entonces no nos podemos sentir mal por ser racistas. La invitación no es a deja de ser racista porque eres un hijo de no sé cuántas, sino reconozcamos nuestro racismo porque al final es por el bien de todos que estamos queriendo cambiar esto. Creo que todos queremos ver y vivir en un mundo mejor. Todos estamos trabajando por dejarle un mundo mejor a los que vienen después de nosotros. Pero también sé que cuando es menos claro, entonces es mucho más difícil darle una solución. ¿Cómo nació lo del decálogo? Pues justamente al entrar como al tema académico, porque lamentablemente el racismo mucho tiempo estuvo como solo en círculos académicos. Sí. Entonces, pues vivíamos en la idea de que pues, somos mestizos todos somos iguales, no hay racismo, pero en círculos académicos sí se estudiaba. Pero el tema es que no bajaba esa información. Primero, pues porque por esta idea del mestizaje, ¿no? Y segundo, porque también eran conceptos que venían desde la economía, desde la sociología, desde la antropología, desde la historia, no tan fáciles de entender. Entonces, cuando me enfrento a eso, digo, no, o sea, tiene que ser fácil, o sea, porque pues, lo podemos identificar todos los días, que nadie me diga que no hay, todos lo sabemos, pero hay que decirlo. Y entonces empecé a desmenuzar conceptos y dije, a ver, uno, no hay razas. ¿Sí? Es importante decir, hay una sola raza, no existe tal cosa como las razas. El gen humano es uno y lo compartimos todos. Ahora, de manera cultural, sí, de manera sistémica o sistemática, sí, el sistema sí funciona, las culturas sí funcionan y crean razas para diferenciarnos y sobre todo para defendernos de lo que consideramos que es peligroso. La ciencia ha demostrado que las razas no existen, pero el racismo sí. El racismo jerarquiza a las personas asignándoles atributos morales, educativos y espirituales con base en su tono de piel, fenotipo u origen nacional y étnico. El racismo mexicano actual surge en la conquista de los pueblos originarios, consolidándose en la colonia y estableciéndose en el México contemporáneo. Así es, o sea, justamente lo que explico en eso es, pues ya sabemos, ¿no? Es que es indígena, entonces, por lo tanto es flojo, por lo tanto es tonto, por lo tanto es ladrón, ¿no? Entonces, asigno ciertas características a una persona solamente por su tono de piel, su origen étnico, o nacional, ¿no? Porque también existe la xenofobia que va muy de la mano con el racismo, ¿no? Pero ahí en ese explico justamente que hasta la fecha eso sigue estando y practicándose. El racismo en México es un sistema que organiza las relaciones de poder entre las personas, en donde aquellas con tono de piel más claro y fenotipo europeo se ubican en la parte más alta de la escala social, y aquellas con tono de piel más oscuro y fenotipo indígena en la parte más baja. La muestra de que este sistema funciona está en todos lados, en la publicidad, en los empleos, en el lenguaje, etc. Es el punto 2 porque es igual de importante, o sea, digo, no los ordené necesariamente por importancia, pero sí para partir de algo en concreto. Y esto de decir que el racismo es un sistema es para diferenciarlo, por ejemplo, de otro tipo de manifestaciones de violencia verbal, ¿no? Porque ahorita está muy de moda decir, bueno, es que yo soy blanco
Y también hay racismo contra mí, porque me dicen pelos de lote o me dicen güero de rancho. Y justamente el punto número 2 es lo que nos está diciendo. Es un sistema cuando es frecuente, cuando es histórico, cuando es todo el tiempo y que se demuestra todo el tiempo y lo vemos, como bien dicen, en la publicidad, en los trabajos. Entonces, no es racismo cuando se le dice eso a una persona blanca. Puede ser violencia, sí, ¿no? Sí. Discriminación tampoco es porque no se le está coartando ningún derecho, o sea, la persona blanca va a seguir teniendo todos sus privilegios, aunque le digan güera de rancho. Entonces, no es discriminación, no es racismo, sí es violencia, es malo violentar a una persona de esa manera, pero no es racismo. Es como decir a alguien, es que estás siendo clasista conmigo porque me estás diciendo millonario. Pues qué bueno, ¿no? O sea, Ay, Uy, querida. no te vayas a ofender. Y eso es tremendo, pues, ¿no? Que es el punto 3. La piel blanca es un privilegio. Mayra, por favor, nos haces favor. Dice, así como ser hombre y heterosexual implica tener menos probabilidad de ser violentado o excluido, igualmente la piel blanca o fenotipo europeo significa ser menos discriminado o discriminada, ya que da acceso a servicios, empleos o grupos sociales. Por ello es considerada como privilegio. Ni la piel ni el fenotipo se eligen, por lo que en un sistema meritocrático, estas no deberían significar ni ventajas ni desventaja, pero hoy en día esto no es así. ¿Tú crees que hay cosas, hay acciones que podrían cambiar esto? Hay dos vías principales, ¿no? O sea, hay varias cosas que se pueden hacer, pero dos vías que yo veo principales de política pública. La primera, que muchos países con un racismo más, no digamos más cruel, porque el de México es bastante cruel, pero sí un poco más evidente, como el de Estados Unidos, o quizás el caso de Brasil o Sudáfrica, en donde tienes a una población blanca muy definida y separada de la población negra, está el tema de las cuotas, ¿no? Entonces, cada vez más universidades o centros de trabajo tienen ya una cuota de personas que tienen que tener para representar a esa población que está dejada atrás, ¿no? A mucha gente le molesta eso de las cuotas porque piensan Sí, que es un tema de políticamente correcto y tal, ¿no? sí. Paternalista o incluso, Que ¿no? además hay que explicar porque claro que molesta. O sea, yo escucho a la gente que se queja de esto y yo digo, claro, es que tienen razón. O sea, es decir, por supuesto que sí tendría que ser una cuestión de méritos si no existieran techos de cristal. Pero como Así los es. techos de cristal no se ven, ¿qué quiero decir con los techos de cristal? Son esos límites que ponemos de manera inconsciente, o sea, que no nos damos cuenta que los ponemos, pero que están allí y que no le permiten a los demás crecer. De manera inconsciente, si tenemos dos opciones aquí para contratar, vamos a elegir al blanco. Por eso ya en algunas empresas te piden que no pongas por lo que tengo entendido, que no pongas tu foto, ¿no? Si estás mandando un currículum, mandas tu currículum con quién eres, pero que te enteras cómo es el otro hasta la entrevista. Totalmente, sí, en Estados Unidos ya es, por ley no puedes mandar foto. En México todavía no está regulado, o sea, todavía puedes enviar tu foto y mucha gente todavía lo hace, y claro, eso se presta pues para acciones discriminatorias, ¿no? Pero las cuotas tienen esa función, tal cual lo acaba de explicar Maya, o sea, necesitamos darle representatividad, entonces existen estas normas para justamente pues, cerrar un poco la brecha, ¿no? Esa es la realidad. Y la otra sería, pues, políticas públicas donde me garanticen a mí que si me discriminan, levanto yo mi denuncia y puedan hacer efectiva una penalización. Si no es de manera voluntaria, porque además ya nos dimos cuenta que hay muchísima gente y gente que está en el poder, o sea, gente que se encarga de legislar, que piensa que esta discusión sobre el racismo no tiene ningún sentido. Si el sistema no apoya estas cosas, entonces no podemos de manera consciente, o sea, dándonos cuenta, quitar estos techos de cristal que impiden que la gente vaya creciendo. ¿Sabes? Que los hijos de los que hoy ya no pudieron estudiar una carrera, ¿no? Por ahí hice una entrevistita chiquita a una trabajadora que conocí en diciembre en la casa donde nos quedamos, en Yucatán, y me encantó porque ella estaba siempre feliz, ¿me entiendes? Estaba muy contenta y era súper dicharachera, y al final me dijo una cosa bien bonita. Le dije, ¿tú eres feliz haciendo lo que haces? Y me dice, sí, me gusta mucho trabajar y conocer gente, y he conocido gente padrísima trabajando para los turistas que vienen.
la gente es muy valiosa y me encanta conocer la gente, porque además era parte de su personalidad. Y le dije, ¿y si pudieras escoger otra cosa, qué hubiera sido? Y me dijo, hubiera sido maestra de niños. Yo dije, claro, o sea, si ella hubiera tenido las posibilidades de estudiar, estoy segura que hubiera sido una maestra de niños extraordinaria, ¿me entiendes? Y ahí es cuando nos damos cuenta de, sí ponemos techos de cristal, sí los ponemos y no nos damos cuenta. O sea, yo tengo que ser súper honesta, yo como productora lo pienso, de contratar a un actor blanco a contratar a un actor de piel morena, puta, voy a elegir al blanco, porque efectivamente sí sé que ya deja tú con la gente allá afuera, porque probablemente la gente enganche con la historia. Estoy casi segura que la gente va a enganchar con la historia. Pero si yo quiero vender ese proyecto, con quien voy a tener problema es con la gente que da el dinero, que te da la posibilidad, que tiene ese poder económico que sin él no podría yo llevarlo a cabo. Porque tengo, y además son discusiones que tengo, realmente las he tenido, con gente que tiene las mismas ganas que yo de cambiar el mundo. Y me dicen, pero necesitamos gente que tenga nombre. Sí, pero la gente que tiene nombre es blanca. Y está perfecto, adoro a todas, amo los colores todos y amo todos los tipos de seres humanos, ¿me entiendes? Pero es una conversación que tenemos. Y si no nos damos cuenta, ¿sabes? No, tenemos que empezar a autoponernos las cuotas, porque si no vienen de allá afuera a decirnos, yo no voy a esperar, porque además es una decisión mía, yo no voy a esperar que vengan de allá afuera a decirme, esto tienes que hacer, porque nos choca. Nos choca cuando viene, es paternalista, sí es paternalista. Pero si nosotros no lo hacemos de manera voluntaria, porque estamos haciendo conciencia de lo que necesita nuestro mundo para mejorar, pues entonces sí vamos a necesitar que alguien allá afuera, un sistema más grande que nosotros, venga y nos diga lo que lo tenemos que hacer. Y entonces nos va a chocar, pero lo vamos a tener que hacer igual. Claro. Porque si no, Claro. no se rompen los techos de cristal. O sea, el juego de la discriminación nos impide jugar todos el mismo juego y todos tenemos derecho a jugar. Bueno, pasando al siguiente, que es el racismo inverso no existe. Uy, qué nervios aquí se ponen. Uy, ese ya, yo también compartí esto y mucha gente no está de acuerdo con esto. Estaría bueno que te extendieras. Sí, aquí explícanos Sí. con toda la intención de no intentar ofenderlos, porque les juro que no es contra ustedes, es con todo el amor del mundo. Más bien es una petición de su conciencia y de su reconocimiento para cambiar esto. No es en contra de ustedes, es a favor de todos. Creo que está bonito como empezar diciendo, no es contra los blancos, sino tenemos que abrir un poco la ventana y ver, ¿no? ¿Qué pasa alrededor? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Será porque están locos, porque son revoltosos nada más? Yo creo diría que no es contra los blancos ni contra los otros colores, sino con ellos. Esta lucha es con ellos, de la mano. Amorosa. Totalmente de acuerdo. Ajá, así es, así es. Pues sí, o sea, esta tarjeta del racismo inverso no existe. Justamente es incómodo porque, primero, a ver, soy blanco. Y si alguien me grita en la calle, pelos de lote, o sea, pues, me voy a sentir violentado. Sí, y con justa razón. Y es una acción reprobable. O sea, no estamos diciendo que sea buena. Sí, no pero de ahí... Ajá, pero de ahí a igualarlo a un acto racista. O sea, imagínate que eres una mujer Setzal de Chiapas, que históricamente ha sido discriminada porque no hablas la lengua de la instrucción primaria, entonces no pudiste entrar a la escuela, porque aunque te dijeron que entraras, pues no entendías nada porque explicaban todo en español. Después pues tuviste que dejar de estudiar porque pues también además de mujer indígena, pues eres mujer y entonces tienes labores del hogar y de repente hay una matanza como de Aguas Blancas o como de Acteal y entonces tienes que levantarte para defender tu tierra y entonces entras al movimiento antirracista y de repente viene una chavita o chavito de Polanco y te dicen, a mí también, chócalas, vamos juntos en esta lucha. No se compara, no se compara. O sea, no es racismo.
¿no? Exacto. O sea, estamos hablando de que el racismo sí le quita derechos a las personas, digamos, funciona sistemáticamente, viene desde la historia, estamos hablando de cientos de años, y entonces ahorita decir que me dijeron pelos de lote, me dijeron ojos de mocos, bueno, todo lo que han dicho, pues digo, es igualmente reprobable, como dice la tarjeta, pero no es racismo. Sí. Bueno, he escuchado de los blancos decir que a ellos en el mercado les cobran más caro. De hecho, eso me encanta porque dicen es que me cobran 10 pesos o 20 pesos más en el mercado por el kilo de manzanas, aguacates o lo que sea. Uh-huh. Pues sí, pero como vimos en las estadísticas de Oxfam, en la vida y en el mercado laboral tú vas a ganar más. Entonces, en realidad, se va a sobrecompensar esa pérdida. Y no solo eso, o sea, esos 10, 20 pesos los pagan encantados de la vida en Superama, ¿sabes? Y ahí no duele. Sí. Ni siquiera se lo preguntan. Sí. Yo creo que la manera, por ejemplo, para los que estén es que están a la mitad y no saben qué postura tomar, ¿no? Los que ya tomaron una postura y que no importa que oigan nada los va a hacer cambiar de opinión, está bien, eso siempre van a existir y está bien y todo bien con ello. Pero aquellos que estén buscando la manera de cambiar y sienten efectivamente que el otro les está cobrando más, decidan dar ese dinero de más. Que sea una decisión, entendiendo que así están pagando una cuota, ya sabes, pero de manera voluntaria, como intentando cambiar. O sea, esto se va a cambiar. Pero ahorita tú lo necesitas más que yo porque es verdad. Porque es verdad. Y ya no sé si lo que voy a decir es incendiario, pero creo que hay una deuda a pagar. O sea, históricamente hay una deuda. Y yo no sé si lo más evidente es que, ¿no? A ver, que el güerito pague más. Puede ser incendiario lo que estoy diciendo, pero caray, como bien dices, no estamos en las mismas condiciones. Sí, y si eres blanco y efectivamente estás en una situación que no es privilegiada, pues decir no, pero desde el amor, pues, o sea, diciendo, pues sí, me encantaría, pero no puedo, ¿sabes? O sea, sí es importante reconocer, yo veo muchísima gente, vivimos aquí en medio, en el centro de la ciudad, en La Condesa, en donde, claro, aquí la gente pasa pidiendo dinero y tal, y lo juzgamos mal, ¿no? Y creo que deberíamos empezar a mirarlo con otros ojos, porque no sabemos, o sea, no sabemos nada de esas personas, aunque pasen 25 veces y te encuentres a la misma persona 25 veces. Y si muchos de ellos les resultará mucho más cómodo hacer eso. Pero total. Uh-huh. Está bien, como para muchos otros es mucho más cómodo hacer otra cosa, ¿me entiendes? Al final es un trabajo. O sea, no tendríamos que juzgar que funciona así funciona también. No sé, estamos metiéndonos en camisa de 11 varas, pero para eso estamos teniendo esta conversación. La idea no es que estemos de acuerdo en todo, pero sí expresarlo de manera abierta, ¿no? Y respetuosa también, que creo que es importante. Uh-huh. Que el siguiente es el mestizaje es un mito. ¿Por qué el mestizaje es un mito? Ese también es un súper tema. Sí. Mira, espero ser como pues, conciso, porque sí es un tema enorme, ¿no? Sí. A ver, el mestizaje mexicano, ¿a qué nos remite? Pues porque somos el resultado de la combinación de español e indígena, ¿no? Que en nuestro imaginario como de héroes nacionales o de figuras nacionales es Hernán Cortés y la Malinche, ¿no? Entonces, somos una raza de bronce resultado de esa combinación. Bueno, esa idea en realidad no es una idea real, o sea, es una idea creada por los gobiernos criollos blancos. Cuando es la independencia de México, echan a los españoles, pero pues los que estaban en el poder, pues eran igual criollos blancos, que tenían los medios económicos para sostener este país, ¿no? Pero pues obviamente hay una retórica donde hay desigualdad, ¿no? De repente pues se van los españoles, pero nos quedamos con un país donde hay indígenas que quieren de nuevo pues resarcir todo lo que perdieron, hay comunidades afromexicanas que pues también están sometidas, y entonces dicen, ¿qué onda? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿No? O sea, pues, y entonces los blancos mueren de miedo y dicen, ¿de qué manera podemos
hacer una narrativa en donde escondamos esas diferencias y digamos, todos somos iguales y estamos en el mismo barco, ¿no? Que eso es como una narrativa que hasta hoy sigue, ¿no? Sí, sí. Estamos en el mismo barco. Entonces, todos somos iguales. Empieza esa narrativa donde ya llega Porfirio Díaz y pues claramente no se aplica, los ricos siguen siendo ricos, los pobres cada vez más pobres, viene la Revolución Mexicana, pero en realidad no hay un cambio de fondo, o sea, como que solamente cambian ciertas estructuras y viene José Vasconcelos con la idea de la raza cósmica, ¿no? Somos, por mi raza hablará el espíritu, como dice el logo de la UNAM. Y entonces vuelve la narrativa, pero ya no a nivel, digamos, relaciones sociales, sino ya de verdad como un proyecto educativo. Y viene en la escuela mexicana donde tú vas y desde chico te dicen, tú eres mestizo. ¿Qué raza eres? Mestizo, ¿no? Sí. Muy revolucionario en su momento, porque lo que intentaba era borrar las diferencias, todos somos hermanos, todos somos iguales, pero a la vez esconder las diferencias genera que pues obviamente pues, se deje de ver el racismo que había y las desigualdades económicas que el racismo tenía. Entonces, obviamente el racismo primero es una ideología, no es una realidad social. ¿Cómo lo muestran los expertos? Hay censos desde la época de la colonia en donde ves las poblaciones, ¿no? Y los usos y costumbres de cada uno. Los españoles siempre fueron minoría en México y no se mezclaban. Digo, sí había violaciones a mujeres indígenas, seguro había dos que tres historias de amor entre indígenas y españoles, afros y españoles, pero en realidad el cuadro de castas que nos imaginamos, eso era más una mercadotecnia hacia la corona española que una realidad social en la Nueva España. Eso ya lo han documentado muy bien los historiadores. Entonces, al final, te das cuenta que viendo los números, el mestizaje mexicano de esa combinación española e indígena no se sostiene en cuestión estadística, primero, y luego, pues, una vez en un debate un académico me decía, ¿pero qué no ves a los mexicanos cómo somos? Somos como una mezcla, ¿no? Sabemos. Y yo, bueno, sí, pero ¿cómo te consta que todos venimos realmente de una mezcla? Porque yo soy moreno, pero bien yo podría ser indígena. ¿Qué pasaba? Los indígenas, con tal de mestizarse, aunque no fuera biológicamente, sino culturalmente, dejaban sus pueblos, olvidaban sus lenguas o no le enseñaban sus lenguas a sus hijos, y entonces llegaban a la ciudad y en una generación ya eran mestizos, aunque en realidad no eran mestizos, nunca se habían mezclado con españoles. Entonces, de ahí viene que el mestizaje es un mito y hay que desmitificarlo, hay que tirarlo para ver realmente de dónde venimos y que, y que necesitamos compensar lo que decía Mayra, ¿no? O sea, Bien. Fíjate, no lo había yo entendido así con esta profundidad con lo que me lo estás diciendo. Bueno, espero que ustedes también queden muy claro, ¿eh, chavos? El racismo tiene consecuencias económicas. El tono de piel puede ser predictor de los ingresos de una persona. La población indígena ha estado en desventaja social desde la conquista y la falta de oportunidades se ha arrastrado hasta el presente, provocando que las personas con menos ingresos tiendan a ser las de piel más oscura. Los empleos mejor pagados tienden a estar reservados para personas de piel blanca y fenotipos europeos, sin relación con el nivel educativo, capacidad o aptitudes. es claro, justamente el reporte de Oxfam al que te referiste hace un momento, pues da cuenta de mucho de eso y Claro. muchos estudios también del Colegio de México, incluso del mismo INEGI, ha hecho la relación entre tono de piel e ingreso. Y hay otros estudios más interesantes en el sentido que son más vivenciales, en donde sí son tres especialistas del Colmex y del CIDE, hicieron una serie de currículums con la misma experiencia, misma educación, pero lo único que cambiaba era la foto, o sea, había un hombre blanco, una mujer blanca, un hombre moreno y una mujer morena. Y enviaron todos los currículums. Y entonces medían el número de veces que les hablaban para entrevista. Y entonces de esa manera ellos podían tener una aproximación de qué perfil eran los que buscaban las empresas para un puesto de dirección media. Y se dieron cuenta que el que más le hablaban desde luego era el hombre blanco. Claro. En Hombre. segundo lugar al hombre blanco. Después a la mujer blanca, casi empatada con el hombre moreno. Pero en un lugar muy abajo estaba la mujer morena. Entonces, eso nos dice dos cosas. Primero, pues la piel morena, desde luego, está para el mismo puesto, misma educación, mismo todo, ¿eh?
está menos valorada, ¿no? Entonces ya de entrada te dice, bueno, pues entonces el mercado laboral pues siempre va a beneficiar más a la piel blanca. Pero en segundo lugar, también hay un tema de género. O sea, es decir, entonces las mujeres morenas son las menos valoradas en el mercado laboral. Eso, claro que tiene una consecuencia económica. Dinos a nosotras que, o sea, dentro de nuestro sistema, nosotras somos dos mujeres exitosas dentro de nuestra industria, pero con una, exitosas hasta cierto lugar, y además hemos tenido que ir empujando y empujando y empujando y empujando y luchando mucho más que nuestros pares. Y afortunadamente tengo muchas compañeras muy amorosas que efectivamente reconocen esto, ¿no? Que está muy bonito, porque además si ellas lo reconocen y si ellos lo reconocen, entonces algo podemos cambiar para el futuro. Así es. Eso es precioso, pero o sea, que nosotros seamos exitosas y que estemos aquí sirviendo como de testimonio de que sí se puede, también somos la confirmación de la regla. Somos dos de muchísimas que han sido excluidas. Eso es importantísimo. También mucho de la narrativa de las personas que dudan del racismo y tal es de, bueno, pues yo soy moreno y soy exitoso y soy rico, entonces por lo tanto, pues ese techo de cristal al que se refieren no existe. Y no. O sea, claramente que pueda haber personas morenas exitosas, eso, o con dinero, eso no. Pero como bien dices, es la excepción a la regla, no es la mayoría, no es la tendencia mayoritaria. Al revés, son los casos contados. Les quiero leer un dato que también encontré sobre eso en Oxfam que dice, solo 1 de cada 10 personas indígenas llega a ser jefe o jefa, mientras que 1 de 4 personas blancas o mestiza, pero no existen mestizas, llega a esa posición. Esto que decías de hasta abajo está la mujer morena, yo diría, y más abajo la mujer indígena, todavía. Totalmente, Así exactamente. Es. Y la mujer afro. Sí, bueno, ya Así la mujer afro sí está absolutamente invisibilizada, o sea, no, y te lo digo yo, o sea, yo me enteré que existía una comunidad afromexicana hace, yo creo que menos de 10 años cuando fui a Oaxaca, y porque mi amiga es antropóloga. De otra manera no me hubiera enterado, no tenía ni idea. Y me sentí súper avergonzada cuando me enteré y me hice bien mensa. Yo hice, claro que sé, obvio. Yo no sabía nada porque me dio mucha vergüenza no saberlo, ¿me entiendes? Y yo soy como siempre he sido una revoltosa que vive con estos sueños de cambiar el mundo desde que soy chiquita. Y claro, me dio mucha vergüenza no saber cómo son esas comunidades y la tradición que tienen y lo ignoradas que son. Por eso me pareció bonito que ahora en este censo del INEGI sí estuvieran ahí, que sí estuvieran preguntando sobre si tenemos esta conciencia de ellos. Y aparte, imagínate este dato, hasta el año pasado se reconoció a las personas afromexicanas en la Constitución. Imagínense, o sea, durante toda la época colonial llegaron hasta 4 millones de personas de África. Hubo una mezcla biológica con los indígenas. Hay comunidades afros todavía, como bien dices, en la costa chica de Guerrero y de Oaxaca. Y hasta el año pasado se les reconoció en la Constitución. O sea, imagínense la invisibilización que tenía el mestizaje, porque el mestizaje decía, pues si somos indígenas y españoles, pues no te cuento que no existen los negros en México, no existen los chinos, guácala. Y entonces había una serie de cosas para invisibilizar a los demás. El racismo se esconde detrás del clasismo. Uy, sí, eso también polémica, chavos. Aquí viene la polémica. Sí. Porque mucha gente dice que no existe el racismo, que existe el clasismo. El clasismo, exacto. A ese sí le dan chance de existir, pero al racismo no. No, en México no. Y eso está gravísimo porque, a ver, primero, el clasismo es igual de reprobable que el racismo, ¿no? Uh-huh. Y número 2, en México, como bien ya estaba diciendo Mayra, y todo, no solo Oxfam, ¿no? Todo lo que ha hecho INEGI, todo lo que ha hecho Colmex y todo lo que han hecho otros estudios en otros países, pero que confirman lo mismo, nos dan cuenta de que hay una relación directa entre la raza, o lo que nosotros conocemos como raza, tono de piel, rasgos físicos, con el ingreso y la acumulación de la riqueza. Entonces, necesariamente, cuando uno es clasista, pues evidentemente tiene una connotación racista, ¿no? Es decir,
es que yo no le estoy diciendo naco porque sea moreno o indígena, le estoy diciendo naco porque es pues, como pobre, ¿no? O es ignorante o no fue a la escuela, ¿no? Entonces, Otra peor, ahí, le estoy diciendo naco, pero ya se me olvidó cómo es que lo dicen, porque yo no tengo la palabra. Pero de maleducado, ¿no? Yo lo he escuchado. Por Exactamente. maleducado. Eres naco por maleducado. Porque yo no lo uso, yo no uso la palabra. Para mí, la palabra la saqué de mi vocabulario hace 10 años, ¿me entiendes? Porque de manera consciente dije, no me voy a unir a esto que es una excusa, que es una justificación que justifica lo injustificable, chavos. Es así nomás. así es, totalmente. Y esa confusión, pues digamos, la neta es que para términos prácticos, y por eso lo puse en el decálogo, si eres clasista, eres racista. En un país como México, en donde está tan ligado, o sea, para efectos prácticos. Podríamos entrar en filosofías de que no, es que mira, que para efectos prácticos es así. Sí, 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 porque ya vimos, o sea, hay estudios que dicen que entre más oscuro el color de tu piel, menos la Menos posibilidad tienes. de oportunidades, crecimiento y dinero también. Ok, a ver si les quedó claro. A mí, ahí tampoco crean que, uy, ya, ¿eh? No, esto lo vamos aprendiendo poquito a poco. El racismo es violencia normalizada. Justamente hablamos mucho como del tema de discriminación, de obviamente quitar derechos, que sea sistemático, pero además es violento, ¿no? O sea, hemos visto, me decían hoy más temprano, es que en México nunca ha habido algo como lo que está pasando en Estados Unidos, matanzas, no, claro que ha habido. Lo que pasa es que es muy difícil ponernos de ese lado porque la narrativa es otra, ¿no? Y es que los revoltosos nos quitaron la oportunidad de que tuviéramos lo que pasó en el aeropuerto, ¿no? Todos los terrenos donde iba a estar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que ya se canceló, esos terrenos fue todo el pleito que hubo de Atenco. Cuando fue lo de Atenco, el ejército entró y violentó a comunidades indígenas, hubo violación de mujeres indígenas, asesinaron a líderes comunitarios, y eso sí, claro que fue noticia, pero nunca nadie se identificó con ellos, ¿no? Yo no soy indígena, ¿no? Yo no tengo nada que ver con ellos. Claro. O lo que ha habido en Acteal, lo que ha habido en Aguas Blancas, o sea, claro que ha habido ese tipo de violencia, pero esa violencia también es con comentarios, o sea, volvemos al tema, ¿no? Si yo le digo... ¿Se acuerdan de esa mujer que corrió a su trabajadora porque se llevó unos chiles que ella hizo con sus manitas? O sea, y Así fueron es, dos, una cosa así. Y que además la grabó para evidenciarla frente a todos los... claro. Y eso era sumamente violento. Afortunadamente la gente se dio cuenta de esto. Rápida, cosa que ahí cuando pasan esas cosas a mí me regresa la esperanza en la humanidad, ¿no? Totalmente, pero tenemos que verlo como violencia porque si no, no vamos a nunca a entender que esto en realidad afecta todos los días a todas las personas. Son Claro. los microrracismos o los racismos cotidianos, son violentos. Sí, tenemos que dejar de tenerle miedo también a la palabra violencia. Yo me acuerdo que una vez tuve una conversación muy ríspida con una persona que me decía, es que hablas todo el tiempo de la violencia y por eso te deben pasar cosas violentas. Yo dije, chinga. A ver, explícate. También hay esto, ¿no? Que si tú empiezas a hablar de estos temas, o específicamente qué es violencia, entonces te vuelves en un resentido, ¿no? Te vuelves en ese que está poniendo el dedo en la llaga y eso no está bien. O sea, ya, ¿no? Es como, eso ya pasó, ya, no hables de eso, ¿no? Supéralo. Supérenlo, supérenlo, pónganse a trabajar, ¿no? O sea, y cosas como yo crecí escuchando hay que mejorar la raza, mija, ¿no? O sea, ¿qué significa eso, no? Blanquea la raza. Así es, Blanquea, blanquea la raza. es lo que significa. Claro, por supuesto. Aléjate de lo indígena, aléjate de lo negro, acércate a lo blanco, ¿no? Entonces, por eso, volviendo un poco rápido al tema del mestizaje, el mestizaje es una trampa porque en realidad no busca el equilibrio de dos razas, ¿no? Sino más bien busca el aléjate de esto para llegar a esto. Y estamos entrando a algo maravilloso, que se diga muy bien, que es los medios de comunicación perpetúan el racismo. Bueno, Maya, estamos acostumbrados en la publicidad
¿no? Lo primero que se dice es, buscamos latino internacional, look aspiracional, y si te vas más allá, dice look Condechi, look Polanco, así de específicos son. Sí, sí, de tontorrones deberíamos decir más bien. Es tontísimo decir Es tan así, ya sabes, así. no se dan cuenta, o sea, es como de que lo ponen ahí, o sea, no son conscientes de su racismo, que lo ponen allí y ni se dan cuenta de lo que están haciendo. Te voy a dejar a ti que cuentes tus historias, yo ya les he contado muchas veces, pero ahorita les cuento, pero tú, Mayra, o sea, cómo esto sí nos ha jodido, pues, ¿no? Específicamente en publicidad, yo nunca he podido hacer un comercial que no sea de Electra o de gobierno. Son los únicos que he tenido acceso y siempre es representando a una mujer jodida, violentada, ¿no? O una trabajadora doméstica. Es así. Y para mí ha sido una batalla, ¿no? Poder, o sea, yo hoy por hoy, y lo digo no como alardeándome o sintiéndomela muy, muy, sino porque he tenido, porque me lo dicen los demás y los que me contratan. Yo ya sé que en este momento no es una cuestión de talento, quedarme o no en ciertos proyectos, sino ya tiene que ver con mi piel, ¿no? Y me pasó recientemente, ¿no? O sea, me dieron un personaje, me avisaron que me quedé, manager, todo, y después, al par de días, que no, porque primero porque no tenía suficientes followers y curiosamente, no, el personaje es una mujer, una trabajadora doméstica de Iztapalapa. Y que va a ser interpretada por una mujer blanca a la que queremos, ¿no? By the way. Y no es por eso, sino, o sea, ni siquiera ahora nosotros podemos ser representados por, ¿no? O sea, No, lo ves en Las Oscuras Primaveras, por ejemplo, que además está producida y hecha por amigos y gente muy querida, y que esto no es un juicio en contra de ellos, sino nomás es que se nos va, es una falta de reconocimiento. Las Oscuras Primaveras es una película que habla sobre la clase trabajadora y los tres personajes protagonistas son blancos. ¿No? Y una de las discusiones fue justo que entonces, claro, entonces era este racismo a la inversa y era pues, no, no. No, no, no. Claro, tiene que ver mucho con la representación también. O sea, si no aprendemos a entendernos y a vernos como somos los mexicanos, pues siempre vamos a vivir en esta especie de irrealidad que evidentemente pues fue muy fincada por Televisa en todos estos años, ¿no? Con las Marías, donde siempre, y en realidad pues no somos así, México no es así y es necesario representarnos. La última simplemente María fue Claudia Álvarez. Insisto, esto no es en contra de Claudia. Nosotros no, respetamos muchísimo a Claudia y le tenemos todo el cariño y el respeto del mundo, porque es lo único que se puede merecer. Pero es verdad que ella está representando y perpetuando una cosa que hoy tenemos que romper, por el bien de todos. La gente necesita ser representada. Yo interpreté a una oaxaqueña que ni siquiera yo debía haber representado. Debió haber estado en cuestionamiento que lo representara una oaxaqueña, en principio. ¿Me entiendes? Ahora, feliz de representar a Francisca Jorge, que además una de las escenas más bonitas de la película y que por la que yo acepté hacer esa película y que amo toda mi vida, uno es el discurso que se echa sobre que no hay un solo México, que eso es mentira, que debería tener distintos nombres, porque una cosa es la Ciudad de México, otra cosa es Oaxaca, y las realidades son completamente distintas, aunque no lo veamos. La otra es cuando ella está en el concurso y escucha a un asistente de producción decir que las prietas no protagonizan la televisión, que además eso es una cosa que me pasó a mí, o sea, no me la dijeron directamente, me lo dijo un amigo, ahorita les cuento, y Francisca, escuchando esto, es como su momento de reconocimiento, ¿no? Nosotros le decimos la anagnórisis del personaje. Es el momento en donde el personaje se da cuenta, eso es lo que significa, se da cuenta de que ese no es su lugar. Y entonces ella agarra su integridad simbólicamente, se la acomoda y dice, este no es mi lugar y elijo cumplir mi propósito en otro lado. Y entonces se sale de ahí, se agarra la manita de mi Tenoch Huerta, ya sabes, que además es otra voz importantísima de esta lucha en este país, y nos vamos
su Francisca Jorge, ya sabes, con su Tenoch Huerta y nos vamos a Oaxaca. Nos regresamos a donde pertenecemos a educar a los demás. Y entonces ella está en la última escena educando y escribiendo una frase fundamental que es yo soy, sintiéndose súper orgullosa de ser quien es. Inspirando esto a los demás, que es precioso, precioso. Y la gente me decía, ay, debió haber ganado Francisca. Y yo así de, no entendieron nada. Oye, pues es hermosísimo como lo acabas de poner, ¿eh? Está genial. Es preciosísimo, preciosísimo. Pero bueno, ahora contando esto, porque además creo que el poder de las historias es inigualable. Cuando yo estaba chiquita, y además lo tengo ahí en un testimonio en el Instagram más abajito, ahí le pican, por cuando salió antes de que saliera el estudio de Oxfam, nos invitaron a que habláramos de nuestro color de piel y cómo nos veíamos nosotros y cómo nos veían los demás, o cuando te diste cuenta que tenías un color de piel. Y ahí conté esta experiencia de un amigo, un día me dijo, yo estaba chica, tenía como 20 años, y me dijo, oye, es que le pregunté a tal persona, estaba en una reunión y entonces estaba tal persona y le pregunté que por qué tú siendo tan bonita y tan buena actriz, no sé cuánto, ¿por qué no te daban un protagónico? Y entonces me dijo que las mujeres, las prietas, no protagonizaban la televisión, cosa que además me he encargado de que no sea cierto, porque lo vamos a cambiar, no solamente para mí, sino para cada vez más gente. Y no solamente contando y reafirmando la historia única, ¿no? La historia única de Chamamanda, que es si es un personaje que tiene esta piel o un pantone más oscuro, entonces solamente puede representar lo pobre, la violencia, la rudeza de la vida y un final infeliz. Y estoy en contra de eso. Mi lucha con los cineastas mexicanos, que además se festejan, se palmean, se dan abracitos y dicen, ay, qué bonita te quedó tu película, ¿no? Y entonces no nos damos cuenta que estamos reproduciendo, que además es una discusión con la que llevamos años y años y años y seguimos sin darnos cuenta de lo importante que es cambiar la historia única. Estamos vendiendo una idea de nosotros que no está completa. No es que no exista, es que no está completa. Bueno, pero entonces cuando me dice esto, este muchacho, que más me lo dice con toda la mejor de las intenciones, me devastó. Yo me acuerdo que me sentí chiquita, sentí como si me desinflaran, ya sabes, y en el pecho me quitaran el poder y me desinflé, como Amélie, ya sabes, como Amélie que se vuelve agua, idéntico. Yo entendí a Amélie cuando se volvió agua también en la película. Y me costó trabajo volver a levantarme después y entender que no era personal, que efectivamente la persona que lo había dicho era un hombre que había luchado y que había roto muchos techos de cristal. Era un hombre moreno, de estatura baja y complexión robusta. Que además era criticado, imagínate, era criticado porque a las comidas a las que invitaba lo que daba eran tacos. Era criticado por los demás, por eso. Porque aunque hubiera llegado y escalado en el escalafón social, ¿no? Siempre iba a ser el que vino de allá abajo. Y es muy fuerte. Entonces yo entendí por qué me lo decía y mis ganas eran más bien de abrazarlo y de decirle, te entiendo, estamos juntos en esto. Tú y yo estamos juntos en esto, no tendríamos que echarnos tierra, ¿sabes? Tendríamos que abrazarnos y llorar juntos y decir, lo podemos cambiar, lo podemos cambiar. Sí, o sea, ese ejemplo que das es claramente el ejemplo de que el racismo puede ser ejercido también de manera inconsciente por personas de pieles morenas o ascendencia indígena, y no necesariamente con una intención de destrucción o una cosa negativa, es simplemente porque nacimos y crecimos en un sistema racista que pues está en nuestro ADN casi casi, ¿no? Sin llegar a temas como biológicos ni nada, pero más bien está en nuestro espíritu, ¿no? O sea, nos educaron así. Para mí sí es muy importante, más allá de que yo esté en el medio audiovisual, lo que se representa. Porque seguimos en el rollo de, bueno, es que vamos a representar la vida, ¿no? Entonces, pues es que pues los morenos son los pobres, pues ¿quién más los va a hacer? Pues los actores morenos, ¿no? O sea,
Y Pero seguimos, si son secundarios, si son protagonistas, enseguida cambian de color. claro, claro, por supuesto, ¿no? Y creo que también hay otro tema que tiene que ver con el querer tú, lo que eres, ¿no? Y entonces yo siento que seguir perpetuando estas historias del moreno, el jodido, el que termina mal en la cárcel, delincuente, pues no creo que abone al espíritu, ¿sabes? O sea, siento que también hay una cosa de no sentirte suficiente por el color que tienes, porque todo el tiempo la televisión, lo que sea que veas, te lo dice. Lo único que tienes, no, es esto, te lo está diciendo. Entonces, siento que es más, o sea, más que Maya o yo, es que yo quiero ser la protagonista, o sea, va más allá para mí de eso, Va ¿no? más allá de Va nosotros. muchísimo más allá. Estamos repitiendo una narrativa allá afuera que no suma. No. Estamos repitiendo una narrativa que sigue fortaleciendo los techos de cristal. Y esa es la lucha aquí. La lucha no es si nosotros somos protagonistas o no. Va más allá de eso. Es que nosotros, lo que esta industria logra y el alcance que tiene, que es poderosísimo, que es muchísimo, porque es masivo, es brutal. Y particularmente en México, además. Podemos decidir contar y seguir perpetuando lo que nos tiene jodidos, pero al final, porque además es una cosa, es un círculo vicioso. Nosotros ponemos techos de cristal, esto termina teniendo un montón de gente que las mandamos a las calles, tenemos delincuencia, tenemos todo este resentimiento efectivamente que tienen muchos grupos, ¿no? Y que derivan en conflictos sociales graves como el narcotráfico, que el narcotráfico no es una lucha nada más de drogas, es una lucha de poder, y esa lucha de poder viene justamente de no ser el oprimido, no más. No más. Completamente. Les voy a Cierto. recomendar una serie buenísima que habla sobre el tema que se llama 000, se llama, que está en Amazon. En Amazon, porque justamente toca el tema además de una manera sutil, porque no es didáctico ni mucho menos. Habla del tema del narcotráfico, que además estoy en contra de ponerle tache a los temas, porque no es una cuestión de moral esta cuestión, sino de cómo hablas de los temas. Y si hay una serie que habla maravillosamente bien del tema, es ese. Es esa serie. O sea, se las recomiendo muchísimo, está en Amazon Prime. Y esto que iba, justamente, claro, lo que nosotros estamos queriendo hacer con estas discusiones y en particular la lucha dentro de nuestra industria es que se haga evidente esto y que se hagan estos cambios porque queremos, porque al final estamos educando, querramos o no. Tenemos una responsabilidad allá afuera, querramos o no. Y va a haber gente que no va a querer cambiar la idea de creencias, pero va a haber mucha gente que sí. Y esa es a la gente a la que le estamos hablando. O sea, al público para empezar, porque también creo que es una corresponsabilidad también del consumidor. O sea, también el público tiene que demandar, ¿no? Y también empezar a querer ver, ser representado con gente como ellos. Como la comunidad negra en Estados Unidos. Si la comunidad negra en Estados Unidos no alzara la voz y dijera, chavos, hey, ¿a qué hora nos representan a nosotros? ¿Cuándo van a dejar de hablar de nosotros como si fuéramos los asesinos, los pobres, los jodidos, los violentos? O sea, ¿en qué minuto nos empiezan a representar en todas las gamas de posibilidades en los que podemos desarrollarnos? O sea, que representación en todos los sentidos, en toda su complejidad. ¿Sí? Y sí, completamente de acuerdo. Sí, no, y aparte también digo, una idea que quiero sumar a esto es básicamente el trabajo es con la gente, porque también está esta idea de que la gente no quiere ver a personas morenas en estos roles, ¿no? Pero si no lo probamos, si no nos arriesgamos, nunca lo vamos a saber. Pero es justamente también concientizar a la gente y decir, eres tú, o sea, tú eres el que está ahí. Tienes que verte, tienes que reflejarte. Bueno, no huyas. Eso lo dicen los señores que ponen el dinero, ¿eh? Porque también esa es otra. O sea, eso de, es que no se quieren ver,
es lo que les damos, lo que el público quiere, pues eso Sí, lo y hay que decirlo, hay muchísima gente con poder dentro de esta industria que piensa que el público mexicano es pendejo. Así es. Y no es cierto. Porque Así gracias es. a que el público cambió, la televisión se transformó. Bueno, a ver, vamos a pasar a los últimos dos, que es, no, al último, ¿no? Bueno, ya me perdí. México es un país multicultural y diverso. Expláyate. Ah, pues claro, o sea, justamente aceptar estas diferencias, pero sin esconder, pues justamente las desventajas históricas, ¿no? O sea, hay que buscar un equilibrio. México es multicultural, como dijo Maya hace rato, ¿no? No es lo mismo la Ciudad de México que Monterrey, que Oaxaca, que Yucatán. O sea, hay muchos Méxicos y eso está bien, no tenemos que ser todos iguales, ¿no? Pero también reconocer que en esas diferencias hay muchas desventajas que se han heredado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer como mexicanos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad desde nuestra trinchera para poder hacer un México mejor? Reconociendo esas diferencias, pero no dejando que esas diferencias nos alejen más. Ese es el punto de esto último. O sea, no está mal ser diferentes, está bien, pero no dejar que esas diferencias nos sigan alejando. O sea, no importa que tú seas indígena y que yo a lo mejor sea judío, no importa que yo soy de ascendencia coreana y a lo mejor tú eres afromexicano, no importa, pero hay que reconocer las diferencias para buscar esa igualdad. Y voy a decir la frase que pusiste acá porque es hermosa, que es, la diversidad siempre será sinónimo de riqueza. Nos lo estamos perdiendo. Nosotros amamos todos los colores, eso es una verdad. Y no es una lucha de colores, es una lucha porque todos juguemos con las mismas oportunidades. Ojalá algún día. Que esto lo podemos cambiar y sí lo podemos mejorar en la medida en la que hagamos estas cosas conscientes. Y por eso estamos aquí hablando de esto. Pero ya se nos acabó el tiempo y ya nos vamos. Podemos después seguir abriendo la conversación, por supuesto, así que invito a la gente a que nos ponga ahí abajo en sus comentarios de qué quieren hablar, que compartan sus historias, abramos la conversación para seguir creciendo, porque creo que lo tenemos que hacer desde el amor, desde la unidad, desde el respeto, eso es fundamental también, decirlo con respeto. También puedes decir la opinión contraria, desde luego, siempre es fundamental, la opinión contraria siempre te va a hacer crecer, pero expresada con respeto, es lo único que pedimos. Me encanta el decálogo además, justo porque ordena y lo ordenas por colores, por importancia, por temporalidad también, y creo que nos ayuda mucho nos ayuda a poner más luz sobre este tema que se defiende para estar y permanecer en la oscuridad. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que aguantaron hasta aquí y sigamos platicando del tema, que esto es por el bien de todos. Gracias por el chal, nos faltó el vino y el mezcal, pero es que si no nos ponemos borrachos, ahorita agarramos nuestro vino. Ya no hablamos nada. ¡Mua! ¡Mua! Muchísimas gracias. Pepe. Gracias por Gracias, Mayra. Muchas gracias. Gracias a ustedes.